Buenas tardes, estamos con la señora Mirna Cunningham, flamante nueva presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Mirna, muchas gracias por recibirnos a Diplomacia Indígena. Quería hacerle dos preguntas. ¿Cómo se ha sentido en el nuevo cargo como presidenta del Foro y cómo va la 10ª sesión este año 2011? Bueno, realmente me he sentido muy bien porque el hecho de haberme elegido como presidente es un reconocimiento a la lucha de los pueblos indígenas de América Latina y especialmente a la lucha de las mujeres de los pueblos indígenas. Y todos estamos muy conscientes que en los últimos años hemos podido alcanzar espacios muy importantes como pueblos indígenas. Sin embargo, se mantiene una enorme brecha entre los reconocimientos y los avances en derechos de pueblos indígenas y su práctica implementación a nivel de nuestros países. Por lo tanto, el segundo desafío que considero que significa ser presidenta del Foro Permanente es lograr que las recomendaciones del Foro Permanente, que la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se vuelva una herramienta que sea fácil para utilizada por las agencias del Sistema de Naciones Unidas, por los gobiernos y especialmente por las organizaciones indígenas. El alto grado de desconocimiento de estas herramientas y estos instrumentos muchas veces impide que podamos hacer propuestas efectivas. O sea, yo creo que los pueblos indígenas hemos logrado dar el salto, como se dice, de la demanda a la propuesta, pero esta propuesta necesita ser específica. De alguna forma hay un enorme consenso sobre los derechos de los pueblos indígenas. Lo que no está claro es cómo ejercer esos derechos, cómo hacer que acciones específicas impulsadas por los gobiernos, impulsadas por las agencias del Sistema de Naciones Unidas, realmente incorporen estos derechos. Y yo creo que el foro puede jugar un papel importante educando a la sociedad, educando a los gobiernos, educando a las agencias del Sistema de Naciones Unidas para poder promover estos derechos. Señora Mirna, exactamente, ¿cuáles son los temas del mandato del foro que usted va a asumir como experta y cómo es que las organizaciones indígenas y los pueblos pueden contactarla a ustedes para participar en la realización de este mandato de la 10ª sesión? De las áreas de mandato del Foro Permanente, yo he seleccionado las que tienen que ver con desarrollo sostenible, desarrollo económico y social, que nosotros desde los pueblos indígenas decimos el área de vivir bien, el área de desarrollo con cultura e identidad. El segundo mandato que he seleccionado tiene que ver con el derecho a la salud. Creemos que esta es un área que hay que impulsar enormemente y es una de las áreas en que las mujeres y la juventud indígena ha venido promoviendo fuertemente a lo largo de esta sesión. Derechos sobre salud sexual y reproductiva, derecho a vivir en un ambiente no contaminado, son algunas de las áreas que tienen que ver con salud y por supuesto la implementación de sistemas de salud interculturales o las enfermedades no transmisibles. La tercera área de mandato que he seleccionado tiene que ver con mujeres como un área transversal del trabajo del Foro Permanente, tiene que ver con todas las áreas de mandato, pero si bien hay recomendaciones y si bien ha crecido la participación de las mujeres indígenas, todavía necesitamos que se cumplan las recomendaciones. La cuarta área que he seleccionado tiene que ver con indicadores. En nuestros países estamos entrando a la nueva ronda censal, hemos promovido, desde el Foro Permanente se han promovido indicadores de bienestar, pero necesitamos que estos realmente dejen de ser una idea y un planteamiento y se vuelvan una realidad concreta en nuestros países. Entonces, la promoción de indicadores es otra de las áreas que he seleccionado. Y obviamente, todo lo que se refiere a mecanismos de funcionamiento del foro. El foro tiene mandatos específicos, hay otros mecanismos dentro del Sistema de Naciones Unidas que son todos los órganos de tratados, el mecanismo de expertos, el relator. Entonces la articulación y la coordinación entre las distintas instancias, entidades del Sistema de Naciones Unidas y de estas con otros órganos intergubernamentales
gubernamentales, por ejemplo, el Fondo Indígena o el sistema interamericano, derechos humanos, es otra de las áreas a las que quiero darle prioridad. Para terminar, Mirna, ¿cómo se puede contactar las organizaciones con usted? ¿Cómo le pueden participar en este mandato? Bueno, pueden contactarme a través de mi correo electrónico, mirna.cunningham@gmail.com, y creo que debo de divulgar ese correo más ampliamente, y muchas gracias que ustedes están dando la oportunidad, pero obviamente se pueden comunicar a través de mi correo cuando quieran.